Bien, dado el siguiente sistema me dan dos bloques con peso W, si ambos tienen ese mismo peso. Además me dicen que están sostenidos en un plano inclinado sin fricción y están pues en un plano inclinado con un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces lo que me piden en el apartado A es, dice calcular la cuerda que une a los dos bloques, o sea la tensión en esta cuerda, calcular la tensión que une al bloque A y la pared, o sea la tensión en esta cuerda, y finalmente calcular las normales, ya sea para el B y para el A. ¿Sí? Por tanto, aquí voy a colocarlo como apartado. ¿Sí? Para el apartado A, me pide calcular la tensión de la cuerda que une a estos dos bloques. Y esa tensión voy a llamarla T1, ¿sí? A la que une ambos bloques. Para el apartado B, me pide la tensión que une al bloque A con la pared, o sea, esta tensión. Y eso voy a llamarle tensión 2, ¿sí? Tensión 2. Y ahora para el apartado C, me dice calcular la magnitud de la fuerza que el plano inclinado ejerce sobre cada bloque. O sea, una normal A y una normal en B, que ya lo vamos a explicar, ¿sí? Y finalmente me pide analizar el caso para el ángulo, ¿sí? Para analizar casos para el ángulo igual a 0 y para el ángulo igual a 90 grados, ¿sí? 0 grados y 90 grados, bien. Entonces comenzamos con el primero, ¿sí? Con el apartado A. Lo primero que haré aquí será reconocer qué fuerzas intervienen sobre cada uno de estos bloques. Pero antes colocar mi sistema de referencias y conocer el siguiente, ¿sí? Va a ser en dirección paralela a esta rampa. Va a estar el eje X y hacia arriba el eje Y. Entonces comenzamos con el primero, ¿sí? Con el B, con este de aquí. Y su diagrama de cuerpo libre va a estar por este lado, ¿sí? Va a ser este de acá, para el caso del B. Bien, 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 bien. Entonces digo lo siguiente, ¿qué fuerzas intervienen ahí? Uno sería el peso, ¿sí? El peso del bloque B, el peso del B. Así que como el peso me dice que en el problema es W, pues le coloco W, ¿sí? Bien, además también interviene la normal de la superficie, la reacción de la superficie, ¿sí? Que va a ser esta de acá, la normal. ¿Sí? Que voy a llamarle una normal en B, ¿sí? Y por otro lado está la tensión de esta cuerda, que dijimos que se llama tensión 1. Está. Ese sería para el caso de este bloque. Así que descomponemos. Nota que la normal y la tensión ya están en términos de mi sistema de coordenadas, pero todavía falta el peso. Así que recuerda que aquí, por propiedades simétricas, este angulito de aquí, alfa, es el mismo que está acá, ¿sí? Bueno, aquí no es teta, es alfa. Este ángulo acá, ese ángulo también es alfa, ¿sí? Esto también es alfa. De manera que ese peso lo voy a descomponer en X y en Y. Entonces aquí tengo una componente del peso por el coseno de alfa y tengo una componente peso por el seno de alfa, ¿sí? De manera que al aplicar la primera ley de Newton, digo, en X, ¿sí? En X lo que tengo es lo siguiente, igual a la fuerza que van a la derecha con la de la izquierda, o sea, la tensión igual a 1 con el T seno de alfa, o sea, tengo T1 igual a T seno de alfa, ¿sí? Y ahora para, bueno, no es tensión, es peso, perdón, aquí es peso, sí, aquí es peso, así que T1 es igual a el peso seno de alfa, ¿sí? Y ahora por otro lado en Y, ¿sí? En Y lo que tengo es la fuerza que van arriba con la que van abajo, o sea, en la normal con el peso coseno, ¿sí? De manera que me queda normal en B igual a el peso por el coseno de alfa, ya está. Eso para el bloque B. Ahora vamos para el bloque A, ¿sí? Recuerda, el sistema de referencia es el mismo, derecha, izquierda y arriba, derecha X y arriba Y, ¿sí? Entonces, para el bloque A tengo lo siguiente, ¿sí? Por aquí ya tengo su diagramita, aquí está. Para el bloque B tengo para el bloque A tengo lo siguiente. Mira. Primera fuerza que actúa es el peso, ¿verdad? El peso de ese bloque mismo. O sea, una fuerza que va hacia abajo. Está. El peso en A. Pero como dice el problema, simplemente W. Otro, la tensión, ¿sí? La tensión que une a ambos bloques, que sería la tensión, sí que sería la tensión 1, que fue la que dijimos. Y ahora por otro lado está la tensión que une a ese bloque y a esa pared, que va a ser una tensión 2, también la mencionamos al principio, T sub 2. Y por otro lado está la normal, ¿no? La reacción, ¿sí? Como estamos hablando de en A, le voy a colocar una normal en A, ¿sí? Y ahora puedo descomponer, ¿sí? Bueno, la normal A, la tensión 1 y 2 sí están en términos de mi sistema de coordenadas, pero el peso todavía no, ¿sí? Recuerda que aquí hay un ángulo alfa, ¿sí? Que es este mismo ángulo alfa. Bien, entonces debo descomponer ese peso. Entonces voy a tener dos componentes, el peso por el coseno de alfa y el peso, ¿sí? Por el seno de alfa. De manera que al aplicar la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0, digo en X
lo que tengo es, ¿sí? Tengo por un lado la tensión 1, tengo por otro lado el peso seno de alfa, ¿sí? El peso, por aquí, tengo el peso seno de alfa, y tengo la tensión 2, ¿sí? La tensión 2. De manera que esto me queda de la siguiente manera. T1 más el peso seno de alfa, y esto es igual a la tensión 2. Y ahora en Y lo que tengo es la normal en A, ¿sí? La normal en A, y el peso W, el peso coseno. O sea, aquí tengo la normal A igual a el peso por el coseno de alfa. Bien, el problema me dice que mis respuestas, que son el T1, T2, NA, NB, tienen que estar en términos del peso y el ángulo. Entonces por aquí ya tengo las 4 primeras respuestas. T1 es igual a W seno de alfa. NB es W coseno de alfa. NA es W coseno de alfa. Así que mira, para el T1, para la tensión 1, tiene que estar en términos del peso y el ángulo. Y la tensión 1, que está por aquí, ya está en términos de peso y el ángulo. Así que esta sería la primera respuesta, ¿sí? Para el A. ¿Sí? Para el A. Ahora para el B, me pide tensión en 2, ¿sí? Tensión en 2. Y la tensión en 2 se nota que está por aquí, ¿sí? Aquí está el peso y el ángulo. Pero el T1 es lo que me incomoda. Así que en vez de colocar T1, voy a reemplazar, ¿sí? ¿Cuánto vale T1? T1 vale peso seno de ángulo, así que la reemplazo ahí. Así que me queda lo siguiente. Me queda, en vez de T1, voy a colocar el peso. Coloco el peso por el seno del ángulo alfa. Y esto más el peso por el seno del ángulo alfa. Y esto es igual a T2. De manera que al hacer esta sumatoria, ¿sí? La sumatoria de ahí me queda 2 veces el peso por el seno de alfa. Y eso es igual a la tensión 2. Entonces aquí tengo mi otra respuesta para el B. Para el B. Ya está. Y ahora para el C. El C me pedía la normal en A y la normal en B. Pero si te das cuenta, la normal en A y en B ya están en términos del peso y el ángulo. Mira, aquí está, la normal en B ya está en términos del peso y coseno. Así que esta va a ser la respuesta para C. Y aquí también la normal en A ya está en términos de peso y ángulo, así que también sería la respuesta para C. De manera que estas serían mis cuatro respuestas, ¿sí? Pero una cosa más hay que agregar esto. Que en el apartado D me dice hay que analizar los casos cuando el ángulo alfa vale 0 y vale 90. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando la superficie es plana, cuando es plana sería ángulo 0, y cuando la superficie pues es perpendicular, ¿sí? O sea, en el caso pues del ángulo 0 sería algo así, ¿no? Están unidas a la pared. Y en el caso pues de ángulo 90 grados sería algo así. Algo así, ¿sí? Están unidas con una pared. Ahí sería, ¿sí? Esto sería para alfa 90 y esto sería para ángulo 0. Bien, entonces de manera que vamos a analizar estas 4 respuestas para los casos del ángulo alfa, ¿sí? Entonces vamos por aquí, ¿sí? Para el apartado D, analizamos cuando alfa vale 0 grados. ¿Qué pasa con T1? ¿Sí? ¿Qué pasa con T1? T1 va a valer 0, ¿verdad? Porque cuando el ángulo alfa vale 0, el seno de 0 pues te va a dar 0. O sea, el peso, a medida que el ángulo va tendiendo a 0, T1 va a tender a ser 0, ¿sí? Y para la normal B, cuando el ángulo va a tender a ser 0, el coseno de 0 pues va a tender a ser 1. Así que simplemente me va a quedar el peso. Ahora, para el caso de esta de aquí, ¿sí? Cuando el ángulo tiende a ser 0, pues la tensión 2 va a tender a ser 0, ¿sí? Y cuando el caso de la normal, el ángulo tiende a ser 0, la normal tiende a ser simplemente W, ¿sí? Entonces nota que aquí, pues en este caso ya en estas respuestas iniciales, tanto la normal A como la normal en B eran de igual magnitud, ¿sí? Solamente como recuerdo. Bien, ahora para el caso en que alfa vale 90 grados, hay que analizar. Para el caso de la tensión 1, tengo, cuando vale 90 grados, la tensión 1 va a tender a ser el peso, ¿sí? Porque seno de 90 es 1. Ahora, para el caso de la normal en B, el coseno de 90 pues, tiende a ser 0, así que el peso, la normal en B va a ser 0. Ahora, para el caso de la tensión 2 es igual a 2W seno de alfa. Pero cuando alfa vale 90 grados, pues eso vale 1. Así que simplemente me queda 2 veces alfa. Y para el caso de la normal en A, pues coseno de 90 va a ser 0. Así que la normal en A va a ser 0. Entonces nota que para el caso de que el ángulo sea 0, o sea, para este dibujito de aquí,
se nos da estas condiciones, ¿sí? Y para el caso en que el ángulo es 90 grados, se nos da estas otras condiciones, que son estas. Bien, cualquier duda o comentarios, nos vemos en un posterior video.